hablarnos, para informarle a usted que nos ve y que nos escucha en general sobre las vacunas, no solamente una, sobre las vacunas en México y este enorme esfuerzo y esta responsabilidad también que tiene el gobierno de México con la población, es que hemos invitado a la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente para informarle a usted sobre pues este trabajo que hace la Cancillería subsecretaria, que tiene el deber, la responsabilidad, y ahí la lleva para traer dosis suficientes a México para inmunizar, pues, primero a la población que está haciéndole frente a la pandemia, luego a los viejitos y después a los que siguen en ese calendario que ya se ha definido por parte del gobierno. Bienvenida, subsecretaria. Buenas noches. Álvaro, Alejandro, muchas gracias por invitarnos. Estamos a su disposición. Gracias. Bueno, hoy el viaje es interesante de López-Gatell. Yo sé que esto es por parte de la Secretaría de Salud, pero porque trae ya una intención el gobierno de México de revisar la posibilidad de la Sputnik, que pues ya en Argentina es la que utilizaron para empezar su vacunación, hasta donde entiendo, y pues es el primer país de América Latina en que la utiliza. Pero Relaciones Exteriores está en vinculación directa con quienes están produciéndola y la están desarrollando. ¿En qué momento nos encontramos con la Sputnik? Y cuénteme en qué momento van ya los laboratorios aquí en México de AstraZeneca con la producción de la vacuna. Alejandro, mira, esta vacuna está propuesta para tener una fase de ensayos clínicos 3 en nuestro país. Los papeles han sido metidos en diciembre a la COFEPRIS y están la COFEPRIS revisando la posibilidad de autorizar este protocolo de ensayos clínicos en el país. Independientemente a este ejercicio de participación de mexicanos voluntarios en este ensayo clínico de esta vacuna, Sputnik V, el gobierno de México ha buscado acercarse con diferentes gobiernos que ya están desarrollando rutas regulatorias para la aprobación de vacunas candidatas en el mundo. Hemos hecho este trabajo sistemáticamente, hicimos acercamientos con las vacunas que ya están autorizadas en el país. Tenemos una homologación regulatoria con la FDA, con la Agencia Europea de Medicamentos, que otorgaron licencias, por ejemplo, para Pfizer y para la vacuna de AstraZeneca. En el caso de Pfizer, el 18 de diciembre, en el caso de AstraZeneca, el pasado 4 de enero, y en el caso de la vacuna rusa, como la República Argentina la ha autorizado ya y ha tenido este avance. Esa es la razón por la que la Cancillería de México se acercó al gobierno argentino y se consiguió que el subsecretario de Salud pudiera ir a platicar con sus homólogos de la Secretaría de Salud y con la entidad regulatoria argentina para explorar el camino que ellos ya hicieron para poderla autorizar para uso de emergencia en Argentina y poder analizar si ese camino pudiera servirnos de ejemplo también a México. La vacuna... Perdón, Álvaro. No, le quería insistir en lo de AstraZeneca porque yo sé que tienen ustedes el contacto directo con los laboratorios y con los países. En el caso de la de AstraZeneca es muy importante porque es el mayor contrato que se hizo, el que consiguieron ustedes con AstraZeneca, es el mayor, es en realidad el que va a terminar vacunando a la mayoría de la población, 77 millones, 77.4 si mal no recuerdo. ¿Cómo vamos con AstraZeneca, subsecretaria? Es así como dices, México tiene ya un acuerdo de compra, de adquisición de 77.4 millones de dosis. Esto sirve más o menos para 38 millones de habitantes porque son 2 dosis por persona. Necesita un refuerzo después de 28 días esta vacuna.
Y justamente también un laboratorio argentino que se llama Max Bians va a ser el que produzca el antígeno de la vacuna de AstraZeneca. Después, una vez autorizada, o sea, el 4 se autorizó por el Reino Unido y se puso en el Reino Unido ya esta vacuna. Y en México también se autorizó, el 4 de enero se autorizó en México ya esta vacuna. Una vez tenidas estas autorizaciones, se empieza a producir en este mes de enero la vacuna de AstraZeneca, el antígeno, y se puede importar a México para su envasado aquí. Laboratorios Leomont mexicanos van a ser los encargados, están en Ocoyoacac, en el Estado de México, de realizar el proceso de llenado y envasado de los viales, y más o menos a fines de marzo, principios de abril, estaremos recibiendo ya las primeras dosis para poderse aplicar en la población mexicana. Porque hasta ahora solamente han llegado a México 111,000 de Pfizer, que es la única vacuna que está llegando a nuestro país, aunque este mes se tiene previsto que lleguen prácticamente 1,5 millones en 3 embarques, suficientes para seguir vacunando y para la segunda dosis de quienes recibieron la primera a partir del 24 de diciembre, subsecretaria. Exactamente, el proceso es así, como tú recordarás, empezamos con un lote muy pequeño de 3,000 dosis el 23 de diciembre, que sirvió para abrir como la brecha del camino de desaduanización, de importación, de internación al país de estos productos y de manejo de la cadena de frío. Y después empezamos a recibir 10 veces más o más, o sea, lotes de 45 a 53,000 dosis, y ya el próximo lunes 11 empezamos una etapa de un escalamiento 10 veces más todavía. Estaremos recibiendo del orden de 420,000 vacunas por semana durante el mes de enero, y ya de más de 500,000 de vacunas para cada semana durante el mes de febrero. Entonces, así es como va subiendo el suministro de esta vacuna de Pfizer para el país. Casi todas, Alejandro, Álvaro, empiezan entregándonos pocas y terminamos ya 6 meses después recibiendo lotes un poco más grandes. Todo el año 2021 será el año de vacunación, y México lo que tiene hoy es un gran éxito porque es uno de los primeros países del mundo que hemos iniciado el proceso de vacunación. Se ve como que con muy pocas de un inicio, pero no siendo un país en donde se desarrollaron las investigaciones de las vacunas, México es el 13º país del mundo que por población está ahorita accediendo a vacunas para esta pandemia. Entonces, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, la de los 77.4 millones, el antígeno entonces se va a hacer allá. Nos lo van a mandar, aquí se llenan, digamos, los viales, los frasquitos que la gente ve ahí donde sale la jeringa. Lo trato de explicar así para verle los ojos a Álvaro porque le asustan las jeringas, subsecretaria, pero bueno. Entonces, ese envasado lo hacemos en México. Esta vacuna, la de AstraZeneca, necesita ¿qué tipo de manejo? ¿El súper en frío de la de Pfizer o cómo es el manejo, subsecretaria? Esta vacuna tiene un manejo normal, es una vacuna que tiene una red de frío normal como cualquier otra vacuna, entre 2 a 8 grados centígrados. No necesita la cadena de ultracongelación de menos 70 grados que necesita la vacuna de Pfizer. A diferencia de la vacuna de AstraZeneca o de CanSino, la vacuna de Pfizer es una vacuna genética de RNA mensajero con una tecnología completamente distinta que requiere de esta pues ultracongelación hasta que ya se va a poner. Dura 5 días la vacuna sin esta ultracongelación y dura 20 días si la sometemos pues a una refrigeración de 2 a 8 grados o con hielo seco, ¿no? Para mantenerla. Ahora bien, tenemos también un convenio con la empresa CanSino, que es una vacuna china,
Hemos adquirido 35 millones de dosis, apartado más bien con ellos, y esta vacuna tiene una fase 3 de ensayos clínicos en México. El total del ensayo clínico último, es de 40,000 personas en el mundo, 15,000 de ellas van a estar en México. Ya se ha puesto a partir del 29 de octubre, llevamos ya 12,000 voluntarios para este ensayo clínico, y les quiero decir que este mismo mes de enero podríamos tener los primeros resultados de la tercera fase de CanSino para que se pudiera analizar por parte de la COFEPRIS también una autorización para uso de emergencia de esta vacuna. En el caso de CanSino, también México ha logrado negociar que la vacuna sea envasada en nuestro país. Esta vacuna tiene que llegar de China, importada también el antígeno a México, y aquí envasarse, y podríamos estar, pues ya, si todo sale muy bien y la empresa envasadora corre con sus procesos de autorización también por parte de la COFEPRIS, al igual que la vacuna, en febrero, segunda semana, tercera, o a más tardar en marzo, podríamos estar ya recibiendo dosis de la vacuna de CanSino. Entonces, perdón, Álvaro, quería terminar nomás la pregunta de CanSino. Entonces, CanSino va a ser en realidad la siguiente vacuna en ingresar a México en lotes importantes. Sí, yo diría, les diría, diciembre y enero fueron los meses de llegada de Pfizer. Febrero y marzo va a ser los meses de llegada de CanSino, seguramente. Y marzo y abril será los meses de llegada, más tendiendo a abril, de la vacuna de AstraZeneca. Todo eso, si todo sale bien, son, Álvaro, Alejandro, procedimientos, cada uno de ellos con unas complejidades enormes. Nosotros en la Cancillería, la verdad es que las habilidades diplomáticas de la Cancillería son muy buenas, pero bueno, no somos médicos, nos hemos tenido que capacitar muchísimo en el tema del regulatorio y en el tema clínico para poder, obviamente con los compañeros de salud, de la COFEPRIS, hacer negociaciones convenientes para el país, y nos hemos dado cuenta de la gran complejidad que requiere el desarrollo y la investigación de vacunas en el mundo. Por eso, de repente, hay como que una desesperación de que no, llegan muy pocas, llegan muy lento. Pues sí, pero de otra manera visto, realmente en este mes hay países que no van a haber vacunas en el primer semestre del año 2021, y hay que decirlo así, y por eso a lo mejor nos ven optimistas y nos ven contentos, porque sabemos de la complejidad que ha representado, primero, para los investigadores desarrollar una vacuna candidata exitosa, y segundo, para todo el proceso de manufactura y comercialización y autorización regulatoria, poder tener acceso a ellas y ya verla aplicada en un ser humano, ¿no? En nuestro país, pues sí, la verdad es una empresa, es una actividad muy compleja, y bueno, se ha podido hacer, pues gracias a que el canciller Ebrard empezamos esta tarea desde hace 7 meses, no empezamos ayer, ¿no? Subsecretaria, ¿es posible que nos permita hacer una pausa porque yo le quiero preguntar, si es posible, ¿cómo fue el origen, cuándo se pusieron a trabajar para conseguir una hipotética vacuna? Porque estamos hablando de que esto no ocurrió en septiembre, en octubre, en diciembre. ¿En qué momento la Cancillería visualizó que tendría que ponerse a garantizar, a conseguir en el planeta, en el mundo, vacunas? ¿Le parece si vamos a una pausa y volvemos? Claro que sí. Gracias. Vamos, gracias. Volvemos. Regresamos a los periodistas. Estamos hablando con la subsecretaria Marta Delgado, y yo le preguntaba a la subsecretaria cuándo comenzaron en la Cancillería las gestiones para, pues, conseguir la hipotética o las hipotéticas en ese momento vacunas para México.
Mira, esta misión en general, bueno, empezó para nosotros en marzo, pero la iniciamos con la búsqueda de equipos de protección personal y equipos de ventilación. Claro. En ese momento, en marzo, pues hicimos el puente aéreo y empezamos a traer todos esos insumos y hacer los contactos necesarios para el avituallamiento del sector salud sí. Con esos materiales. Y después México empezó a participar en los foros multilaterales, las Naciones Unidas, para solicitar el apoyo de los países del mundo para que las vacunas, los tratamientos, los medicamentos, los métodos de diagnóstico para atacar el COVID-19 fueran de acceso universal y equitativo y justo en el mundo. Y en el mes de mayo empezamos ya a participar en la CEPI, que es una coalición internacional para la preparación e innovación contra las epidemias. Y en esa coalición nos empezamos ya a informar de cuáles eran los proyectos de vacunas candidatas en el mundo. En ese momento el portafolio de la CEPI tenía 9 vacunas candidatas y ahí empezó nuestra iniciativa y el mandato que el presidente López Obrador le asignó al canciller Ebrard de buscar la vacuna accesible lo más rápido posible para México. Y ha sido una tarea muy, muy compleja porque, como bien lo dices, Álvaro, en ese momento no existe el producto y simplemente el hacer acuerdos de precompra de un elemento o un medicamento que no existe representó un reto administrativo, legal y regulatorio para el país muy grande, ¿no? Todo eso, pues digo, son temas como muy, muy aburridos, ¿no? Burocráticos. No, hombre, al final del día... ver, es que hay un momento, secretaria, que me imagino yo, que tienen posibles o candidatas o desarrollos 20 en el mundo. Y tienes que tomar una apuesta en algún momento, porque dices, ¿cuál es la que va a llegar primero? ¿Cuál es la que va a terminar primero? ¿Cuál es la que además puede transportar a México? ¿Cuál podría garantizarme que me llegue? O por ejemplo, pues qué bueno que tenemos la de Pfizer, pero qué mal que no pueda subirse a la montaña, por ejemplo, ¿no? Porque va a ser una complicación. En fin, me imagino que todo eso, incluyendo la logística, fue parte de la toma de decisión. Pues así tal como lo dices, ha ocurrido. Nosotros, a través de la vía diplomática, accedimos a negociaciones con 18 laboratorios y siempre es muy complejo, ¿no? Porque los riesgos son muy grandes, pero la necesidad también es enorme y lo que se juega el país con estas decisiones, pues también son decisiones de altísima complejidad. Por ejemplo, en una entrevista me dicen, no, pues sí le atinamos, ¿no? Le atinamos, tenemos Pfizer, tenemos Astra, fueron las 2 primeras que se aprobaron en el mundo. Y yo le decía al periodista, fíjate que no le atinamos, o sea, realmente estudiamos a fondo porque, miren, hay países que tuvieron unas estrategias muy diferentes a las nuestras. Países, por ejemplo, que tienen una altísima capacidad de investigación y desarrollo clínico y científico. México la tiene, pero no es... O sea, no tenemos una vacuna que digas, ya tenemos la vacuna mexicana ahorita en los inicios de enero de 2021, ¿no? Claro. Pues entonces, sí. Obviamente, mucha gente me dice, no, es que Estados Unidos ya puso 1 millón de vacunas. Pues sí, pero tienen 9 proyectos de vacuna gringas, o sea, tienen claro. 9 proyectos de vacunas, invirtieron billones de dólares en el desarrollo de su vacuna. Pues, ¿cómo no van a tener ya vacunados ahorita a todos esos? La verdad es que mérito los que no tenemos esa inversión. Volvemos, no subsecretaria, porque nos llega la guillotina. Subsecretario, nos llega la guillotina. En Morena estamos unidos para sumar.